durante el 2011 hasta el 2016 y actualmente sigo colaborando con ustedes en algunos módulos en farmacología digestiva y en principios antimicrobianos que espero este año podamos tener la oportunidad de también compartir. Soy médico egresado de la Escuela José María Vargas, soy especialista en nutrición y farmacología deportiva. Actualmente soy candidato doctoral de la Universidad Nacional de Colombia. Hago un research de investigación en microbiota intestinal y impacto de esquemas nutricionales en microbiota intestinal. Y bueno, esa es mi línea de investigación, así que todavía me sigo conectando con la parte digestiva. Y pues trabajo en un laboratorio de microbiología. Todavía no estamos en la parte experimental, pero ya estamos diseñando el experimento para ejecutar la tesis. Y además, pues me especializo en el área de composición corporal y de nutrición deportiva y actualmente resido aquí en Colombia. Entonces, bueno, ese soy yo. Mi nombre es Teodoro y hoy vamos a conversar un poco sobre principios de farmacología digestiva. Bueno, y la realidad es que farmacología es una materia difícil. Eso no lo voy a, no le voy a quitar el mérito. Muchas veces nosotros como estudiantes pensamos que nosotros le enseñamos un montón de mecanismos moleculares que no van a servir para la clínica y una queja frecuente de uno como estudiante, porque pues yo también pasé por la cátedra en el año 2007. Una queja que uno tiene como estudiante es: ¿por qué me tengo que aprender eso? ¿Por qué me preguntaron una molécula? ¿Por qué me preguntaron cosas que no voy a practicar en la medicina? A mí lo que me importa es prescribir un medicamento. Pero el tema es que hay que desarrollar bases neurocognitivas que nos permitan el entendimiento del por qué estamos prescribiendo un medicamento. Y eso es lo que lo diferencia a ustedes a un prescriptor de una droguería o de una farmacia. Esa es la diferencia entre una persona que trabaje como técnico farmacéutico en una farmacia y que te diga que te tomes un antibiótico porque tienes una infección en la piel, y la diferencia con un médico y con un farmacólogo es que ustedes puedan entender cuál es la cobertura antimicrobiana para los microorganismos que habitan en la piel y que pudieron haber hecho un proceso infeccioso. Entonces, entiendo la frustración que a veces podemos tener como estudiantes, pero es un mal necesario. Así que efectivamente, la farmacología es compleja. Bueno, si hay algo complejo, es el sistema gastrointestinal. Varias características significativas. La primera es un sistema nervioso autónomo. Ya sabemos que hablamos del sistema gastrointestinal como un segundo cerebro. Otros incluso se atreven de decir que es el primer cerebro, y hay una conexión intrínseca entre el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal, y no necesariamente sea porque el sistema nervioso central sea un ejecutor de lo que pida el sistema gastrointestinal, sino porque se interconectan con varias vías. Una de esas vías es la microbiota intestinal mediante los metabolitos que producen algunas cepas bacterianas como los ácidos grasos de cadena corta, los derivados del triptófano y los ácidos biliares. Y otra vía de comunicación es que básicamente los neurotransmisores que comandan todas las reacciones de vías sinápticas en el sistema nervioso central son precisamente los mismos neurotransmisores que comandan el sistema nervioso autónomo del sistema gastrointestinal. A esto me estoy refiriendo desde la serotonina hasta el triptófano, desde la adrenalina hasta la noradrenalina, desde la dopamina, pasando por, no sé, cualquier otro metabolito del sistema nervioso central también actúa en el sistema nervioso entérico. Y una característica fundamental del sistema gastrointestinal son sus divisiones, ¿no? Sus divisiones que tienen un nicho anatómico bien característico, por ejemplo, la cavidad oral, la orofaringe, la nasofaringe, el estómago con unas características muy puntuales sobre su pH, sobre su mucosa, sobre la producción de bloque protector, cómo pasa ese bolo alimenticio por el estómago hacia el duodeno, donde se empiezan a liberar las primeras enzimas digestivas. Esto va a estar mediado por la producción de enzimas hepáticas y por las enzimas producidas por los conductos biliares, que van a permitir el primer paso de destrucción o de metabolización de los alimentos. Y luego vamos a pasar por un famoso duodeno y por un intestino delgado, donde vamos a tener la mayor absorción de nutrientes. Finalmente, por un sistema del intestino grueso, va a haber más absorción de agua. Esto además es muy maravilloso porque la división del sistema gastrointestinal
también tiene esa correlación anatómica con la división de la microbiota. Y podemos ver que la microbiota, a medida que vamos descendiendo, el sistema gastrointestinal se está haciendo más diversa y más amplia. Entonces vemos que en el intestino grueso hay mayor diversidad de bacterias, tipo desde actinobacterias hasta firmicutes y bacteroidetes. Luego vamos a conseguir ya las partes finales de la producción del bolo fecal, donde tenemos recto, ano, y además todo el sistema glandular que va desde el sistema de las glándulas salivales hasta las glándulas gástricas y el sistema hepático y enterohepático. Y estas características, al tener diferentes pHs, diferentes estratificación de epitelio, diferentes niveles de composición de diversidad bacteriana, hará también característica la farmacología, porque claramente si yo quiero actuar sobre la acidez porque tengo un reflujo gastroesofágico, tengo que tener un medicamento que pueda actuar en la primera porción del sistema gastrointestinal y que tenga una absorción y biodisponibilidad entera en el estómago. Pero si yo quiero llegar hacia la porción final porque estoy tratando de una enfermedad o estoy hablando de una enfermedad de Crohn, una rectocolitis ulcerativa, una enfermedad inflamatoria intestinal, pues necesitaría que ese medicamento, como el caso de la mesalazina, alcance todas las porciones iniciales del sistema digestivo de forma óptima, que supere las barreras del pH, que supere las barreras bacterianas y de esa forma tener su acción en esos nichos del sistema gastrointestinal. Entonces, más o menos, así vamos a caracterizar la estructura de la farmacología digestiva en medicamentos que actúen sobre la mucosa gástrica, sobre la producción de ácido, sobre la producción de un tono del esfínter esofágico y que puedan combatir el reflujo gastroesofágico, la gastritis o la enfermedad ulceropéptica. Vamos a ver algunos que son moduladores del peristaltismo intestinal y vamos a ver otros que tengan que ver con la secreción de sustancias o secreción de agua en el caso de los antidiarreicos. Entonces, cada una de las estructuras de la fisiología del sistema gastrointestinal tendrá una correlación con todos los fármacos que vamos a ver en esta clase. El sistema nervioso entérico tiene una complejidad bastante particular. Vamos a encontrar neuronas que se proyectan, que están incluidas dentro de la pared intestinal. Esto podemos hablar de 100 millones de células. Vamos a encontrar el plexo mientérico y el plexo submucoso. Y vamos a encontrar también neuronas que tienen que ver con una relación directa con el sistema motor, que pueden ser tanto neuronas musculares excitatorias como neuronas musculares inhibitorias, ambas comandadas, como les acabo de mencionar, por los mismos neurotransmisores relacionados con las vías sinápticas del sistema nervioso central. Así que al tener esas mismas moduladores, comprenderán que muchos de los medicamentos que hemos usado en el sistema nervioso central para el manejo de depresión o de ansiedad puedan tener una repercusión en el sistema gastrointestinal y a su vez, incluso en patologías como el síndrome del intestino irritable, encontraremos que cuando hay mucha tono adrenérgico o tono serotoninérgico en estas neuronas, comprenderemos que muchos de estos medicamentos que se usan para patologías neuropsiquiátricas podrán ser utilizados también para modular las crisis álgicas o las crisis dolorosas en un sistema de un síndrome de intestino irritable. Y de hecho, en síndromes de intestino irritable de predominio doloroso, en pacientes refractarios a tratamientos convencionales que tengan que ver con la modulación de las neuronas motoras, se pueden utilizar incluso antidepresivos para ellos. Por ejemplo, inhibidores de recaptadores de serotonina se pueden usar clínicamente y están aprobados por la FDA para su uso y manejo en el síndrome de intestino irritable. Y pues además también hay unas neuronas sensitivas intrínsecas que tendrán funciones tanto como mecanorreceptoras o como quimiorreceptoras. Y además interneuronas que están comunicando este sistema nervioso autónomo entérico con el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo también pues cumple con, ya ustedes habrán visto en la segunda unidad, cumple con las regulaciones del tono tanto simpático, que es una modulación inhibitoria, como el parasimpático, que es una modulación excitatoria. Y hay un sistema nervioso entérico integrador
que es el que va a dar la respuesta a todos los mecanismos en función a las respuestas neuroquímicas y neurohormonales. ¿Ok? Tener en cuenta que este aparato digestivo no solamente tiene un sistema nervioso autónomo, sino que también tiene un sistema hormonal que está correlacionado con el tono hormonal sistémico. A eso estamos hablando, por ejemplo, con la producción de la TSH o de testosterona o de folículo estimulante o luteinizante. Hay una interconexión con un sistema endocrino, paracrino, neurocrino y autocrino propio del sistema del aparato digestivo. Entonces, como les mencioné al principio, si hay algo que es complejo, esa complejidad está dada por el sistema gastrointestinal que cada vez descubrimos uno y uno de sus conexiones con otros sistemas. Bien. Bueno, en relación a, como les mencioné, vamos a empezar a ver farmacología modulada por cada uno de estos clústeres o cada uno de estos grupos anatómicamente funcionales del sistema gastrointestinal. Uno de ellos es la secreción del moco o de la secreción ácida del estómago. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta que esto es un gran ejemplo de cómo hay una relación neuromotora y neuroendocrina. Un gran ejemplo de que esto es una regulación del sistema autónomo y sistema neuroendocrino es que la secreción ácida está mediada y controlada por muchos moduladores endógenos que son capaces o tanto de activar o como de inhibir la célula parietal para la producción de moco. Por ejemplo, y esto es lo que vamos a denominar como agentes secretagogos, la acetilcolina, que se libera en los terminales nerviosas vagales postgangliónicas intramurales, puede estimular la producción de moco. Y la gastrina, producida por las células G antrales y liberadas al torrente sanguíneo por una acción hormonal, y la histamina, que está almacenada por las células mastocitarias. Entonces vemos que realmente la regulación de la producción de moco tiene diferentes ejes que están dominados por estos sistemas que se relacionan entre sí, bien sea por la acetilcolina, bien sea por la gastrina o bien sea por la histamina. Entonces vemos que muchas vías pueden conllevar a la activación o a la inhibición de una producción específica de algo en particular. O por ejemplo, las células de Panet o las células globales a nivel de los enterocitos del sistema del intestino grueso están fuertemente ligadas a los ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias gastrointestinales. Entonces, vean cómo, si bien es cierto, las mismas modulaciones intrínsecas del sistema gastrointestinal eh, pueden modularlo, algunos agentes externos también pueden modularlo. Entonces, ahí vemos cómo esa relación parece una orquesta que cada uno de los participantes tiene, de esa orquesta tiene un papel clave en esa regulación. Bueno, además, como les mencioné, esto se comporta como un sistema endocrino por las hormonas gastrointestinales producidas por las propias células del sistema. Y vamos a encontrar péptidos que son reguladores, producidas tanto por células endocrinas o por neuronas entéricas que pueden estar modulando tanto la secreción, la movilidad y el flujo a respuestas que son tanto estímulos luminales como estímulos extraluminales. ¿Ok? Como les sigo mencionando, un claro ejemplo es como, por ejemplo, se puede modular el sistema inmunológico asociado a las mucosas del sistema gastrointestinal en el tracto del intestino grueso por la exposición a las bacterias de la microbiota. Eso sería un estímulo extraluminal. Y las células tanto endocrinas y neuronas entéricas que están relacionadas a la difusión de la mucosa gastrointestinal de la producción de hormonas y que pueden recibir estímulos de diferentes medios. ¿Qué sirven estas hormonas? Bueno, muchos de ellos tienen que ver con funciones de motilidad, con funciones de protección, como la producción de moco para la producción de barrera de las mucosas, una protección de barrera, y dependiendo del segmento, cada una de estas hormonas tendrá una función cada vez más particular. Y además, como les menciono, el sistema gastrointestinal tiene una conexión muy directa con el sistema nervioso central y muchas de estas opciones hormonales pueden regular esferas como el apetito.
y eso lo habrán visto ustedes en fisiología y en fisiopatología, por ejemplo, cuando vieron el estudio del eje leptina-grelina, donde vemos que el sistema gastrointestinal por sí solo puede producir un efecto neuroendocrino que actúa sobre la conducta alimentaria. Eso, como lo verán, es algo que no se ve en casi todos los sistemas de nuestro organismo. Nosotros no vemos en el sistema cardiovascular, por ejemplo, una regulación del control de la conducta por aumento de la frecuencia cardíaca, pero por ejemplo un aumento del tono gastrointestinal puede afectar perfectamente la modulación de la ingesta de apetito. Entonces vemos que el intestino-cerebro cumple una función muy importante, básicamente por la producción de hormonas gastrointestinales. Y bueno, la raíz de la conexión con el sistema nervioso autónomo tiene que ver con el núcleo motor dorsal del vago, hipotálamo y núcleo del tracto solitario, y las fibras eferentes que se originan en los núcleos motores dorsales que descienden del estómago a través del nervio vago. Recuerden que estas características de autonomía, encontramos neuronas que son intrínsecas, que hay una gran variedad, una gran cantidad de neuronas intrínsecas al sistema gastrointestinal y que además esas interconexiones están moduladas en primer lugar por los neurotransmisores que ya les he mencionado, desde la acetilcolina, serotonina, dopamina, por las neuronas, perdón, por las hormonas gastrointestinales como leptina, grelina, como el péptido y también por los ácidos grasos de cadena corta, los derivados del triptófano y los ácidos biliares o los derivados del ácido biliar que son producto del metabolismo de las comunidades bacterianas de la microbiota intestinal. Desde el punto de vista, si clasificaríamos la farmacología digestiva desde el punto de vista nosográfico, vamos a encontrar medicamentos que actúan sobre la acidez gástrica y sobre la úlcera péptica. Vamos a encontrar antidiarreicos, antieméticos o medicamentos para el émesis y vómito, los disminuidores de la motilidad gástrica o los reguladores de la motilidad gástrica, muy utilizados en el espasmo gastrointestinal y en el síndrome de intestino irritable, y medicamentos de la constipación. En farmacología digestiva hay otros montones de medicamentos que usamos, pero que por fines del punto de vista pedagógico no vamos a entrar en esta clase. Uno de ellos, cuando ustedes vean en la unidad 4, que creo que siguen siendo 4 quimioterapéuticos y antimicrobianos, está la terapia biológica muy usada para la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, que sería, por ejemplo, infliximab o duluximab, que son inmunomoduladores que se utilizan para la regulación de la respuesta autoinmune. Como esto es una entidad autoinmune, no entraría dentro de la farmacología digestiva, porque básicamente los medicamentos de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen que ver con disminución de la respuesta autoinmune. Entonces ustedes habrán visto en la unidad 3, por ejemplo, en esteroideos, en antiinflamatorios esteroideos, como por ejemplo dexametasona o cualquiera de esos derivados que son esteroideos antiinflamatorios que se utilizan para respuesta inmunomoduladora en esas patologías gastrointestinales, pero no forman parte, por eso le digo que esta clasificación que estamos viendo es desde la etiología, desde el sistema gastrointestinal, o sea, estamos viendo los medicamentos que actúan sobre estos complejos del sistema nervioso autónomo entérico o sobre la relación de las conexiones neurosinápticas del sistema gastrointestinal. Entonces habrán otros medicamentos que no abordaremos en esta clase de farmacología, que no se abordan es porque desde el punto de vista teórico y pedagógico no formarían parte de la estructura gastrointestinal. Entonces van a encontrar, por ejemplo, enfermedad, bueno, otro clúster de clasificación podría ser los probióticos y los prebióticos, que utilizamos muchas veces para el manejo del síndrome metabólico, obesidad o síndrome de intestino irritable, pero no forman parte de la fisiología de la farmacología digestiva. Por eso no lo estamos incluyendo. Y de la misma forma ustedes verán en la unidad 4 antimicrobianos y verán antiparasitarios, antihelmínticos, antiprotozoarios, que actúan sobre algunas patologías digestivas, pero actúan sobre el parásito o sobre el protozoo.
En relación, entonces, bueno, estos son los nombres farmacológicos. Vamos a encontrar los que se manejan para la acidez gástrica y úlcera péptica. Vamos a encontrar los inhibidores de prostaglandinas, los inhibidores antihistaminérgicos y los inhibidores de bomba de protón. Estos van a ser usados para enfermedad de reflujo gastroesofágico, esofagitis, esofagitis de Barrett, úlcera péptida y gastritis. Para el aumento del tránsito intestinal son los antidiarreicos, para disminuir el aumento del tránsito intestinal, los antieméticos, como les mencioné en la clasificación de vómito, los procinéticos, que son moduladores de la motilidad gástrica, y los laxantes para el tratamiento de la constipación. Entonces, como les menciono, eso sería la clasificación que vamos a encontrar de la farmacología basándonos en la fisiología gastrointestinal. Muy bien. Y esto sería más o menos como un cuadro resumen que nos servirá para más adelante de ver desde el punto de vista de cómo actúa en cada región las drogas que actúan sobre la parte de la acidez gástrica. ¿Okay? No había leído los mensajes, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con los inhibidores de la bomba de protón. Los inhibidores de la bomba de protón son los medicamentos que ustedes más han escuchado en toda su vida. Esos son medicamentos que están presentes en todas sus casas y que todos sus familiares han usado, pero hay ciertas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que tienen que conocer para que se maneje de forma adecuada. ¿Okay? Para el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, de acidez gástrica, del tratamiento de la úlcera péptica y de la acidez y de la gastritis, vamos a encontrar 5 medicamentos básicos. 1, los inhibidores de la bomba de protón. 2, los bloqueadores histaminérgicos de receptores histaminérgicos tipo 2, que también lo habrán escuchado muy frecuentemente con la epinefrina. Los antimuscarínicos, los protectores de la mucosa y los neutralizadores de la acidez gástrica. Esos son como las clasificaciones más importantes de los tratamientos útiles para el control de la gastritis, la enfermedad úlcera péptida y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Okay? ¿Quiénes están relacionados en la secreción de ácido? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si nosotros entendemos cuáles son las vías fisiológicas que actúan sobre la secreción del ácido gástrico, es donde vamos a poder tener una intervención farmacológica. Tenemos una señalización neuronal mediada por la acetilcolina, una señalización paracrina mediada por la histamina, una señalización endocrina mediada por la gastrina, que van a estimular receptores tanto muscarínicos como histaminérgicos y como receptores de colecistoquinina. Entonces, ¿por qué les doy esta información? Porque como les vimos al principio, muchos factores afectan el funcionamiento gastrointestinal, no solamente uno. Entonces, si nosotros vemos, y es lo que yo les menciono de que la farmacología es difícil, si nosotros pensamos en gastritis, entonces es algo que combata el ácido, le damos un antiácido y el paciente no mejora, hay que entender cuáles son todas esas señalizaciones involucradas y el por qué el paciente no mejoró. Entonces, si el paciente no mejoró con un antiácido, habrá que pensar, ¿es que tengo que actuar por vía histaminérgica? ¿Será que tengo que actuar por vía muscarínica? ¿Será que tengo que inhibir la bomba de producción de ácido gástrico, del ácido clorhídrico? Y así es que nos va a llevar a las diferentes vías de actuación de estos medicamentos. ¿Okay? Parte importante anatómica microscópica de esta señalización es la membrana vasolateral de las células parietales, tanto del cuerpo como del fundus gástrico. Fíjense que no estoy mencionando las células antrales, sino las membranas de las células parietales del cuerpo y del fundus gástrico, que es donde mayor ocurre la producción de ácido gástrico. Bien. ¿Y cuáles son? Nosotros tenemos una producción de ácido y esa producción de ácido es fisiológica. Eso es importante que tengan claro que nuestro ácido clorhídrico producido por tanto el fundus como la célula, como el cuerpo gástrico, tiene un razonamiento, un funcionamiento, una fisiología basal. Pero nosotros tenemos defensas contra ese ácido para que no irrumpa o para que no transgreda otras membranas más sensibles como el esófago, por ejemplo.
Y uno de ellos es el esfínter esofágico inferior, que lo que va a hacer el esfínter esofágico inferior es evitar el reflujo del contenido del ácido gástrico hacia el esófago. Entonces, por ejemplo, en el caso de una hernia hiatal, vamos a tener una alteración anatómica que irrumpe la defensa gástrica contra el ácido. Otra es el flujo sanguíneo y su actividad metabólica. Y por ejemplo, cuando hay problemas microvasculares, como en el caso de la diabetes mellitus, que puede producir complicaciones microangiopáticas, una complicación puede ser alteración de la producción del ácido gástrico. Y además, la membrana basal va a producir un moco que va a generar un distanciamiento entre las células parietales y la producción de ácido que va a estar por encima de ese moco. Entonces, en la secreción de la capa de moco, lo que genera es un atrapamiento del bicarbonato secretado en la superficie celular que se estimula por las prostaglandinas y eso es lo que va a producir que el ácido gástrico no transgreda las propias células parietales del estómago. Entonces, vamos a encontrar las células parietales, una capa de moco y el ácido por encima de esa capa de moco para la exposición de los alimentos y hacer la primera parte de la digestión. Una cosa muy importante es que los antiinflamatorios no esteroideos y el alcohol afectan la secreción de la capa de moco. Entonces, esa es una de las razones por la cual el consumo de alcohol produce más tendencia a gastritis y de la misma forma, esa es la razón por la cual eh, los antiinflamatorios no esteroideos son gastrolesivos. Eso es algo muy importante. Cuando ustedes prescriban un antiinflamatorio no esteroideo, tienen que considerar la lesividad que puede producir el antiinflamatorio sobre la mucosa gástrica, más en un paciente adulto mayor, por ejemplo, si va a prescribir un antiinflamatorio no esteroideo, debe tener en cuenta la afectación que puede producir en las defensas gástricas contra el estómago. Bueno, entonces el primer medicamento que encontramos son los inhibidores de bomba de protón, que básicamente van a hacer una interacción con la célula parietal con la supresión de la secreción ácida. ¿Okay? Y esto produce una inhibición irreversible de la bomba de protón. En primer lugar, hay que tener claro que esto es una prodroga. Es decir, cuando es una prodroga es que necesita primero un metabolismo hepático para que se pueda producir la droga que va a hacer el efecto fisiológico. Esta droga va a interactuar en la célula parietal exactamente en los conductillos acídicos y hace una activación, se convierte en ácido sulfénico y en sulfenamida tetracíclica y luego hace una inhibición irreversible de la bomba de protón porque tiene un enlace covalente. Y eso va a generar una supresión de la secreción ácida hasta que haya nuevas moléculas insertadas en la célula. Entonces, los inhibidores de bomba de protón, una característica importante es que hace una supresión de la secreción ácida de manera irreversible, porque actúa de forma irreversible a través de la inhibición de la bomba de protón. Pero una de las características de este medicamento es que es acumulativo y que esa inhibición de la bomba de protón no se va a generar en la primera dosis, sino que va a ser acumulativa. Por ende, estos medicamentos no actúan en una primera dosis. Hay que dejar mucho tiempo con la dosis, aproximadamente de 7 a 14 días, producir una inhibición irreversible y disminuir la producción de ácido. Entonces, lo que está haciendo es inhibir la bomba de protón para que se produzca menos ácido clorhídrico. Dentro de este grupo de medicamentos, vamos a encontrar, como les acabo de mencionar, una amplia gama de fármacos que ustedes ya han conocido, como son el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. Esto puede producir una disminución del 80 hasta el 95% de la producción diaria de ácido clorhídrico y la producción de ácido basal. Esto quiere decir que es una inhibición bastante potente, pero como les menciono, no actúa en una primera dosis, sino que tenemos que hacerlo de forma acumulativa. Entonces, un tratamiento correcto con un inhibidor de bomba de protones no es un tratamiento de un día, no es que me dio el estómago y me tomé un omeprazol y se me quitó, sino que debe ser un tratamiento al menos de 7, de 10 a 14 días para que produzca, uno, la inhibición irreversible de la bomba de protón,
por su enlace covalente, y dos, una disminución que vaya del 80 al 95% de la producción diaria. ¿Ok? Desde el punto de vista de la estructura química, se comporta como un benzimidazol y son unas bases débiles. Y como les mencioné, los grupos más frecuentemente escuchados son omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que no está aquí en la diapositiva, pantoprazol y rabeprazol. Esas son las moléculas más comercializadas. ¿Ok? Con respecto a su característica farmacocinética, tiene una biodisponibilidad del 80%. Y recuerden que tienen que llegar de forma activa a la mucosa gástrica, porque lo que están haciendo es inhibidor de la bomba de protón. Tiene que actuar en la mucosa gástrica. Entonces te va a encontrar gránulos de cubierta entérica o en cápsulas de gelatina o en tableta, pero casi siempre o con liberación prolongada, casi siempre la intención es tener rápidamente una absorción a nivel de la mucosa gástrica. Esto va a llegar al torrente sanguíneo, tiene un metabolismo hepático, recuerden que es una prodroga, tiene que tener una droga que es la que va a ser, la que va a actuar sobre los canalículos y sobre las bombas de protón, y actúa en metabolismo hepático por el citocromo P450. ¿Okay? Dos cosas importantes, como tiene un metabolismo de primer paso, tiene que tener precaución e insuficiencia hepática, y eliminación de metabolitos, tiene que hacerte ajuste por clines de creatinina. Como les mencioné, su mecanismo de acción puede llegar hasta un 95% de la supresión de la secreción ácida. Y tiene un T medio de 1 a 2 horas, pero una duración de acción de 24 a 48 horas. Es por eso que ustedes encontrarán que se prescribe en dosis cada 24 horas. Y una característica muy importante desde el punto de vista farmacocinética es que el contenido gástrico es contraproducente con la producción de ácido, porque básicamente nosotros queremos inhibir la producción de ácido y si estamos colocando comida, esto va a ser antagónico. Por ende, tienen que darse en fármacos que se administran en ayunas, en completamente ayunas, para que pueda hacer la supresión más eficaz del ácido gástrico. Como les menciono, ellos no actúan el primer día. Para alcanzar el 70%, se requiere más o menos 2 a 5 días. ¿Ok? Básicamente porque se produce de 24 a 48 horas una nueva enzima para producir una nueva bomba de protón. Entonces, digamos que vamos a empezar a encontrar mejoría sintomática a partir del día 5, cuando hay un 70% de inhibición, y ya se puede alcanzar un 95 cuando se alcanza de 7 a 10, incluso 14 días, que son los esquemas de prescripción de estos medicamentos. Desde el punto de vista de la fisiología global, ¿qué actúa estos medicamentos? Principalmente en la secreción ácida gástrica, no actúa sobre la pepsina, no actúa sobre el factor intrínseco, tiene poca acción sobre la motilidad gástrica y disminuye la hipergastrinemia, ¿ok? Por disminución intensa de la acidez gástrica. ¿Por qué es importante que conozcamos cuál es el mecanismo global en el sistema gastrointestinal? Porque, por ejemplo, si el problema que tiene el paciente es una esofagitis, no sé, hipereosinofílica o porque tenga una hernia hiatal, probablemente la supresión del ácido no sea suficiente para atenuar la sintomatología. Entonces, una cosa importante es que no actúa sobre motilidad gástrica. Si tienes un paciente con intestino irritable, con diarrea, con estreñimiento, con distensión, con síntomas funcionales de patologías funcionales intestinales, no es un medicamento de elección. ¿Por qué? Porque esto no actúa sobre la motilidad gástrica, actúa sobre la secreción de la acidez gástrica. ¿Cuáles son los 3 fármacos que más interactúan con los inhibidores de bomba de protones? Vamos a encontrar las benzodiazepinas, la warfarina y la fenitoína, que las inhiben completamente por la interacción con el citocromo P450. También hay que tener cuidado con imipramina, teofilina y antipsicóticos por este subtipo de citocromo P, y el disulfiram y la fenitoína también hay que tener atención con eso. ¿Okay? Entonces son los principales fármacos, pero recuerden que tiene un metabolismo hepático, así que ojo con insuficiencia hepática. ¿Cuáles son las indicaciones de inhibidor de bomba de protones? Bueno, como es un inhibidor de la producción de ácido gástrico, claramente estará la gastritis sintomáticamente activa,
Recuerden que, bueno, ustedes verán más adelante cuando empiecen a ver nosografía y cuando vean gastroenterología, un patrón de gastritis es muy común y todos tenemos patrón de gastritis desde el punto de vista histopatológico, pero no necesariamente debe ser tratado. Pero en el caso de que sea una gastritis clínicamente activa, debe ser tratada con este medicamento. Cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de Solinger-Ellison y hemorragia digestiva. Y una cosa muy importante que voy a decir más adelante es que esto forma parte de la cuadroterapia del tratamiento del Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori tiene una característica muy singular, es que vive en medios ácidos. Entonces, no solamente es necesario el antibiótico, el tratamiento antibacteriano, antimicrobiano, sino también una disminución de la producción de ácido gástrico. ¿Para qué? Para poder producir un ambiente más hostil para la bacteria y poder hacer una erradicación de la bacteria. Entonces, muchas pacientes le van a preguntar, porque me suele pasar, que le mandan entonces, hay mucho mito, más de lo que ustedes se imaginan, cuando estén ejerciendo su carrera se darán cuenta que hay mucho mito en la sociedad sobre los inhibidores de bomba de protones, porque básicamente, ya hablamos de esto, es porque se ha asociado probablemente a riesgo de fracturas, sobre todo en el consumo crónico, específicamente en el esomeprazol, se ha relacionado a aumento de susceptibilidad de infecciones neumocóxicas, son infecciones sobre neumococo, y muchas personas entonces empiezan a decir que, bueno, que produce osteoporosis, que genera efecto a largo plazo, que genera deterioro neurocognitivo, y eso realmente se ha encontrado como efecto adverso es en casos de consumo muy crónico, pacientes polimedicados. Sin embargo, como les mencioné, van a encontrar muchos pacientes que le van a decir que si se pueden tomar el tratamiento antibiótico sin el inhibidor de bomba de protón, y el inhibidor de bomba de protón forma parte de la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, es un uso terapéutico muy necesario. ¿De acuerdo? Es un medicamento muy bien tolerado. Puede producir paradójicamente náuseas, vómitos, cólicos, estreñimientos, pero menos del 1% de la población. Puede producir miopatías, cefaleas, artralgia, mayor riesgo de fractura del consumo crónico. Esto se ha relacionado más con esomeprazol y susceptibilidad a infecciones neumocóxicas. ¿Okay? Eh, Reduce su absorción con los alimentos, entonces una contraindicación absoluta es tomarla después de comer. Por eso yo les mencionaba de manera enfática cuál es la diferencia de ustedes como estudiantes de farmacología y como médicos y los farmacólogos, de qué se diferencian ustedes de una persona prescribiendo en una farmacia, ¿no? Si entonces le dicen, no, si tiene dolor de estómago y tiene acidez, que se tome un esomeprazol. Sí, pero es importante tener en cuenta que el esomeprazol no se absorbe, o ninguno de estos medicamentos, con alimentos en cavidad gástrica. Así que por eso que le menciono que estas cosas farmacológicas tenemos que conocerlas para poder practicar bien nuestra carrera. ¿Okay? Y eh, pues puede también tener interacciones con antagonistas receptor histaminérgicos, que ya vamos a ver por qué. Pero el punto es que el esomeprazol o los inhibidores de bomba de protón deben prescribirse en ayunas. En pocas ocasiones, sobre todo eso y pantoprazol se envía 2 veces al día. Sobre todo ocurre cuando quiero fragmentar las dosis y hacerla por enfermedad de reflujo gastroesofágico, que quiero disminuir la producción basal de ácido y sobre todo en posición de cúbito en la noche para evitar más reflujo. Entonces estos medicamentos se pueden enviar en la noche, o sea, en 2 dosis, pero sería siempre con estómago vacío. Entonces sería una dosis en la mañana, media hora antes del desayuno, y una dosis media antes de la cena, ¿ok? Pero casi siempre, por la vida media que les mencioné, su prescripción es cada 24 a 48 horas. De hecho, hay un medicamento que no lo coloqué acá, que está dentro de la familia, que es el dexlansoprazol, no el lansoprazol, sino dexlansoprazol, que puede tirar incluso una vida media de 36 horas. Y la intención de este medicamento es sobre todo para el manejo del reflujo gastroesofágico y para la esofagitis de Barrett, que ya es una complicación de una esofagitis grado 4 cuando hay mucha exposición a ácido. Bien, bueno. Eh, Otro de los grupos para el manejo de la secreción ácida es los bloqueadores histaminérgicos. ¿Okay? Entonces ya vimos los inhibidores de bomba de protón. Este es
la luz del estómago. Aquí encontraríamos la producción de ácido que va, aquí estaríamos viendo la célula parietal, aquí tendríamos la producción de moco que protege, esto aquí estaría el moco que protege la producción de ácido. Esto sería el ácido gástrico y los inhibidores de bomba de protón actúan sobre esta enzima, sobre esta bomba. ¿Listo? Ahora vamos a ver los receptores los bloqueadores receptores histaminérgicos tipo 2, que básicamente son los que generan una vía del AMP cíclico dependiente para la activación de la expresión de esta bomba. Entonces, estaríamos inhibiendo una forma indirecta esta producción de ácido, pero mediante la luz de los receptores histaminérgicos tipo 2 para la disminución de las células parietales de la expresión de la bomba de protones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Bloquean el receptor histaminérgico tipo 2 de la célula parietal. Ellos hacen una inhibición competitiva que es dosis dependiente, pero su diferencia es que es de manera reversible con la histamina por la unión de los receptores histaminérgicos 2 en la membrana parietal de las células vasolaterales. Es altamente selectivo, sobre todo la selectividad histaminérgica tipo 2. Entonces, por ser un bloqueador histaminérgico, no sirve como antialérgico. Usted va a encontrar muchas veces que mandan ranitidina como antialérgico y eso no es una prescripción farmacológicamente correcta. Y lo que hace es inhibir predominantemente la secreción basal de ácido, pero con una mayor eficacia en la supresión de secreción nocturna. Entonces, esta sería la vía estaminérgica es la que va a favorecer la expresión de la bomba de protón y aquí al inhibir esta expresión de estos receptores vamos a tener una disminución por consecuencia de la expresión de la bomba de protón, por tanto una disminución de la producción del ácido. ¿Okay? Los fármacos más insignes de este grupo son la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. ¿Okay? Tienen una biodisponibilidad oral bastante alta, del 80% de cimetidina y 50% de la ranitidina, con una potencia relativa también moderadamente alta, un T medio que varía entre 1.5 a 4 horas y un efecto que va entre 6 a 12 horas dependiendo de la molécula. Ranitidina tiene un efecto de 8 horas, sin embargo, ranitidina se indica cada 12 horas. Pero una cosa que es importante es que su efecto sobre el citocromo P450 es menor que los inhibidores de bomba de protón. ¿Okay? Se hace una eliminación por vía renal de droga intacta, por filtración y por secreción, y tiene un metabolismo hepático del 10 al 35. No es tan alto como el metabolismo hepático del inhibidor de bomba de protón. Pero aquí hay una cosa importante, es que la ranitidina sí estimula la motilidad gástrica. Entonces, por ejemplo, cuando hay problemas de vaciamiento gástrico, que eso puede aumentar la exposición del contenido del fundus gástrico de ácido y de alimentos, la ranitidina sí estimula la motilidad con la intención de que se pueda mejorar eh, la disminución del bolo gástrico. Entonces, eso es una cosa importante a diferencia de los inhibidores de bomba de protón. Y tienen una potencia buena, en 24 horas pueden inhibir hasta el 70% de la secreción ácida, es decir, que en menos tiempo puede inhibir incluso 70, recuerdan que habíamos hablado de 2 a 5 horas para el 70% en los inhibidores de bomba de protones, aquí en 24 horas lo logramos, pero tiene menor eficacia que el inhibidor de bomba de protones y esa inhibición es predominantemente de la secreción basal. Entonces, muy buena para el manejo del tratamiento de la úlcera duodenal y es muy bueno para el manejo del reflujo gastroesofágico. Por su rapidez de acción, en una inhibición del 70% en 24 horas, sirve más para síntomas más agudos. Entonces es muy frecuente que ustedes encuentren que a nivel hospitalario, vean que un paciente fue tratado vía endovenosa con un antagonista al receptor histaminérgico tipo 2, con una ranitidina endovenosa, en las primeras 24 horas y es dado de alta con un inhibidor de bomba de protón. Entonces es frecuente que lo veamos porque este alcanza con menor eficacia una mayor inhibición en menor tiempo. ¿Okay? Desde el punto de vista de la fisiología gastrointestinal, vamos a encontrar que tiene un efecto sobre la secreción gástrica porque hay una disminución. Hay una secreción inducida por diferentes agentes porque aquí tiene que ver con la vía de la histamina. Disminuye el volumen del jugo gástrico, disminuye pepsina, disminuye factor intrínseco, no interfiere en la absorción de vitamina B12.
eh, aumenta la gastrina en el momento postprandial y disminuye la úlcera de estrés o la úlcera, por ejemplo, por ligadura pilórica o por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, es un medicamento, la ranitidina, con una amplia gama de uso por su mayor efecto global en la fisiología gastrointestinal, pero con menor potencia que los inhibidores de bomba de protón. ¿Okay? Y además que su administración debe ser cada 12 horas, mientras que los inhibidores de bomba de protón, su administración es una vez al día. Efectos adversos son pocos, puede producir diarrea, somnolencia, mialgias, fatiga y estreñimiento en menos del 3% de la población. Puede haber efectos muy raros como la confusión, delirio, cefalea, ginecomastia en hombres y galactorrea en mujeres, y discrasias sanguíneas como trombocitopenias, pero son efectos muy raros. ¿Okay? Toda droga que disminuye la secreción ácida o pH altera la biodisponibilidad de la ranitidina o de los bloqueadores histaminérgicos. Y la cimetidina en particular, que es la que más efecto hepático tenía, inhibe el citocromo P450 y hay que tener cuidado. Bueno, ya ustedes saben que una respuesta correcta a cualquier pregunta que le hagan de qué medicamento afecta este metabolismo, siempre vamos a ver la warfarina. La warfarina siempre está involucrada en una interacción medicamentosa, igual que la fenitoína. Entonces, pero básicamente los que actúan más sobre el citocromo P450, también anticonvulsivantes como carbamazepina, el caso de la quinidina, cafeína, sulfonilurias, bloqueantes de calcio, beta-adrenérgicos, las benzodiazepinas, los tricíclicos y el metronidazol. Entonces, básicamente son las interacciones que más se describen de estos medicamentos. ¿Para qué se usa? Lo mismo. Enfermedad ulceropéptica, úlcera gástrica y duodenal, síndrome de Solier-Ellison, reflujo gastroesofágico, no complicado, y se usa frecuentemente a nivel hospitalario para la profilaxia de úlceras por estrés. Entonces, como inhibe la secreción basal, eso es importante que lo reafiance, que es la basal, o sea, no es que es producida en excedente, sino la que es la basal, se usa mucho más como profilaxis de la úlcera por estrés o por la gastritis que se pueda producir por el consumo de múltiples medicamentos a nivel hospitalario. Entonces es básico, es muy clásico, perdón, encontrarlo en las órdenes clínicas hospitalarias en un paciente que ingresa a una sala de hospitalización, que encontremos una ranitidina cada 12 horas vía endovenosa. Es básicamente por una acción profiláctica. Y cualquier estado hipersecretorio aunado a la mastocitosis. Entonces, si es posible encontrar el uso de la ranitidina como bloqueador antagonista receptorista minérgico en cuadros de anafilaxia o en cuadros de hipersensibilidad tipo 3, por ejemplo, pero no es básicamente porque sea un antialérgico, sino porque potencia el antagonismo receptorista minérgico específico H2. Bien, bueno, otra de las vías que les había mencionado eran los anticolinérgicos, que era la vía de acción de los receptores muscarínicos, en este caso los antagonistas de receptores muscarínicos tipo 1, que suprimen la estimulación neuronal de la producción de ácido por reacciones de los receptores muscarínicos de ganglios intramurales. Vieron que nosotros podemos alcanzar de 85 a 95% de disminución de la secreción basal del ácido con inhibidores de bomba de protón, 70% en 24 horas con los bloqueadores histaminérgicos, y aquí vemos de 40 a 50%, así que vemos que la potencia es mucho menor, es una eficacia relativamente baja. En estos medicamentos vamos a tener la pirenzapina y la telenzepina. ¿Por qué lo usamos? Lo usamos cuando hay úlcera péptida por estrés y cuando queremos inhibir específicamente la secreción basal. Pero una cosa importante es que como actúa por vía de las prostaglandinas, también se puede usar para la profilaxia de la úlcera péptida por estrés y en tratamiento profiláctico, tratamiento preventivo. Entonces, no es de usarse regularmente para el manejo basal. Listo. Otro es los análogos de la prostaglandina, que es un medicamento que ustedes van a escuchar mucho en cuarto y quinto año de su carrera, que es el Cytotec, que es el misoprostol, que lo van a ver en ginecología. Él lo puede inhibir la secreción de producción de secreción ácida mediante receptores de prostaglandinas tipo 3
y por la inhibición del AMP cíclico, que recuerden que el AMP cíclico era una vía dependiente para la expresión de la bomba de protón. Entonces, por eso es que también inhibe la secreción basal. Es un efecto mucho más rápido, un efecto muy positivo desde el punto de vista fisiológico es que estimula la producción de mucina y de bicarbonato, eso tiene un efecto también protector y aumenta el flujo sanguíneo de la mucosa. Lo que pasa es que el Cytotec es un medicamento que usamos para la inducción de parto, entonces comprenderán que no es algo que usamos vía cotidianamente para el tratamiento de la acidez. Alimentos y antiácidos disminuyen su absorción. Recuerden pues que si están usando un antiácido no pueden inhibir todas las vías. Si van a utilizar un inhibidor de bomba de protón, no van a combinarlo con un inhibidor de prostaglandina que no es taminérgico porque estaríamos actuando sobre la misma vía. Y tiene también un metabolismo hepático de primer paso con un T medio de 20 a 40 minutos y una excreción urinaria. Contraindicación, como les menciono, pues aumenta la contractilidad uterina y por eso es uno de los inductores de parto más usados a nivel nosocomial. Como efecto adverso, tiene más efectos gastrointestinales, un poco menos específico desde el punto de vista de receptores. Entonces, a diferencia de los inhibidores de bomba protón, que es algo bastante selectivo, esto no es tan selectivo con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo gastrointestinal. Bien. Y se puede usar como prevención para el daño causado por AINES, o sea, para las úlceras gástricas causadas por AINES. ¿Y por qué? Por este efecto importante que les mencioné, que estimula la producción de mucina y bicarbonatos. Tiene un efecto mucoprotector. Entonces, no solamente inhibe la producción de ácido por esta vía de las prostaglandinas, sino que también tiene un efecto protector de mucosa. Entonces, para la úlcera, sobre todo inducida por AINES, es una buena prescripción. Y por último, vamos a encontrar los citoprotectores como tal. ¿Qué son los citoprotectores? Los protectores de las células parietales, los que pueden estimular la producción de bicarbonato, los que pueden producir la estimulación de moco. Y uno de ellos es el sucralfato. El sucralfato lo que hace es inhibir la hidrólisis de proteínas de la mucosa y por tanto protege al moco con efecto citoprotector. O sea, básicamente, el sucralfato actúa es generando más barrera, evitando que se degraden las proteínas de ese mucus. ¿Ok? Y su principal uso es protector de la membrana de la úlcera gástrica y se usa para el tratamiento de cráter ulceroso o de las úlceras clínicamente activas. Una cosa importante es que estimula la producción local de prostaglandinas y de factor epidérmico de crecimiento, entonces tiene un efecto regenerativo de la mucosa. Contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con daño renal porque puede generar acumulación de aluminio y además puede generar altamente efectos de constipación. Solamente su uso terapéutico es para la promoción de la cicatrización de la úlcera gástrica y duodenal. Bien. Y por último, en los medicamentos usados para la acidez gástrica vamos a tener los antiácidos que básicamente bloquean o inhiben el ácido clorhídrico. Entonces ya vimos los que afectan en la bomba, los que afectan por la pared luminal, que serían los inhibidores de prostaglandina o los receptores histaminérgicos, los muscarínicos tipo 3. Y estamos viendo los citoprotectores como el sucralfato y ahora, perdón, creo que se disparó el micrófono. Y quedamos entonces los que aumentan el moco, los que aumentan o que tamponan la cantidad de acidez. Entonces, estos medicamentos son importantes porque los que neutralizan el ácido, bueno, lógicamente no afectan solo la producción basal de ácido. Eso es muy importante tenerlo claro. Pero pueden ser terapias efectivas sintomáticas. Entonces, por ejemplo, si un paciente lo que tiene es una transgresión alimentaria porque comió mucho, le sirve más neutralizar el ácido clorhídrico, más que inhibir la producción basal. Entonces, en ellos vamos a tener el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, que puede venir con bicarbonato, y básicamente lo que hacen es tamponar ese excedente de ácido gástrico. Entonces, si tenemos una persona que tiene una producción aumentada de ácido porque tuvo una ingesta muy copiosa, los antiácidos lo que hacen es neutralizar el efecto y generar un efecto más protector de la mucosa.
El problema es que pueden producir distensión, náuseas, flatulencia. Esto es contradictorio porque muchos de los tratamientos que se usan para intestino irritable a veces tienen antiácidos con la intención de mejorar la sintomatología superior. Entonces vamos a encontrar que vemos simeticona con antiácidos o dimeticona con hidróxido de aluminio, pero pueden producir paradójicamente un efecto rebote, sobre todo si se consume crónicamente como distensión, flatulencia o más gases. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente los antiácidos lo que hacen es neutralizar el tono de producción de ácido, pero sin afectar la secreción basal. Bien. Efectos sobre el pH intragástrico no tienen efecto sobre la producción basal, lo que hacen es neutralizar la acción del ácido, disminuye la actividad de la pecina, puede generar secreción de rebote, puede generar aumento de gastrina con un efecto compensador y puede afectar también la motilidad gástrica. Cuando tienen magnesio, aumenta la motilidad, cuando tienen aluminio, disminuye la motilidad. Efectos adversos, está contraindicado en pacientes renales porque puede generar mayor daño renal, acumulación de aluminio, tendencia a osteopenia y osteoporosis, miopatías y encefalopatías, en hipercalcemia y pueden producir náuseas, distensión y alcalosis. Entonces, son las consideraciones que deben tomar con los antiácidos. Bueno, vamos a ver ahora un poco más global el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y la producción de ácido. Si tenemos una etapa 1 de enfermedad de reflujo, donde hay pirosis, no hay tanta molestia, 2 a 3 episodios por semana y otros síntomas. Bueno, yo tenía que haber hecho primero un ejercicio aquí para tapar todo esto. Pues como no tengo tanta sintomatología, yo no debería buscar una secreción permanente de la producción de ácido. Entonces, la etapa de 1, hay que modificar estilo de vida, es alimentación, actividad física para aumentar la circulación del torrente sanguíneo de la mucosa gástrica. Podemos mandar antiácidos porque lo queremos que contrarrestar el efecto del ácido por la sintomatología y en dado caso antagonistas histaminérgicos tipo 2. Si hay síntomas más recurrentes, si hay evidencia endoscópica de esofagitis o si hay 2 o 3 episodios por semana, sí debemos tener inhibidores de bomba de protón o antagonistas del receptor histaminérgico tipo 2. Y si son síntomas crónicos, hay recurrencia, hay complicaciones macroscópicas como estrechez, como metaplasia de Barrett, esófago de Barrett. Ahí sí tenemos que considerar inhibidores de bomba de protón, 1 o 2 veces al día, sumado, por supuesto, que la modificación de estilo de vida. ¿Por qué les traigo esta diapositiva? Porque a pesar que parezca terapéutica, yo quiero que les quede muy claro que el inhibidor de bomba de protón no es la solución para cualquier síntoma dispéptico. Hay que tener un criterio claro y ese criterio claro es ya entender farmacocinéticamente, es que esto es una inhibición reversible, que puede ocupar al 95% de los receptores cuando tengo 5 días de exposición al medicamento, que tiene un enlace covalente, que inhibe de forma definitiva la producción de ácido basal y de ácido clorhídrico, que eso va a tener un efecto sobre el funcionamiento gástrico, que no afecta la motilidad. Entonces, tienen que tener en cuenta todos esos detalles para tomar una decisión basado en la recurrencia y en la cantidad y sintomatología y expresión de síntomas de cada paciente. En el caso de úlcera activa, es básicamente tenemos que producir una inhibición de la producción, valga la redundancia, de secreción basal mediante un inhibidor de bomba de protones, pero también podemos utilizar antagonistas receptores histaminérgicos y también tratamientos citoprotectores como el sucralfato. ¿Okay? Por lo general, cuando hay una úlcera con hemorragia gastrointestinal, indican inhibidores de bomba de protón vía sanguínea, vía endovenosa, en una bomba, se llama una bomba de omeprazol, y es una bomba, es que es una bomba de infusión, y con una dosis de 80 miligramos en un día con la intención de reducir la hemorragia gastrointestinal. Y el tratamiento de sostén es aquel que vamos a llevar al paciente a largo plazo, como los antagonistas de receptores histaminérgicos tipo 2 o inhibidores de la bomba de protón. Recuerden que se debe administrar diariamente antes del desayuno con el estómago completamente vacío y con una dosis de 20 miligramos de omeprazol o de 40 miligramos de pantoprazol una vez al día es suficiente. Cuando indicamos inhibidores de bomba de protón 2 veces al día, en esofagitis, en metaplasia, como esófago de Barrett, en hernia hiatal o en complicaciones con manifestaciones extraesofágicas. Las manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad de reflujo
son aquellas que producen sintomatología clínica como tos, disfonía y que están diciéndonos que hay un ascenso del ácido gástrico de manera significativa, por lo cual hay que reducir la regurgitación de ese ácido a la cavidad esofágica. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antieméticos. Y a mí lo que me parece fascinante de la farmacología digestiva es, como les mencioné, es la interconexión de factores, de ver cómo desde el sistema nervioso central, desde el sistema nervioso autónomo, desde quimiorreceptores, todo puede generar un efecto global sobre la expresión de un funcionamiento digestivo. Así como vimos la expresión ácida, vimos que receptores muscarínicos, de prostaglandinas, histaminérgicos podían actuar. O sea, fíjense que vimos 4 vías, 5 vías para el manejo de la producción basal de ácido, y en el caso de la neurotransmisión del el efecto de la emesis, hay muchas vías también relacionadas. En primer lugar, recuerden que el vómito y la náusea puede ser un reflejo protector de la mucosa gástrica. Ustedes ven cuando una persona se come algo en mal estado, la vomita. Puede ser un problema de la fase preexpulsión por relajación gástrica o por retroperistalsis. Aquí vamos a encontrar que la fase del vómito va a corresponder primero también con unos movimientos gastrointestinales como el arqueo, y el arqueo está relacionado a los movimientos de los músculos intercostales del diafragma con cierre de la glotis y con músculos abdominales del core abdominal. La expulsión, que es una contracción más intensa de estos músculos abdominales, y la relajación del esfínter esofágico superior. Todo esto puede estar dominado por cambios autónomos, por cambios vasomotores, por activación del centro del vómito. El centro del vómito está en la formación reticular lateral mesencefálica, que está adyacente a la zona de activación de receptores del área postrema del cuarto ventrículo y el núcleo del tracto solitario, pero también pueden haber estímulos de la corteza. Y eso es, por ejemplo, saber que incluso en centros de la corteza frontal, por ejemplo, o con cientos ligados con registros nésicos, con registros de memoria, podemos encontrar que una persona, bueno, no sé, se encontró a la pareja montándole los cuernos y entonces se vino en vómito, o le tiene miedo se fue a una casa del terror en Halloween, entonces le dio miedo que salió un muñeco disfrazado y empezó a vomitar, o viene el examen de farmacología y pues me dio ganas de vomitar y me fue a vomitar antes del examen. ¿Por qué? Porque hay una regulación de centros superiores que va a llevar un estímulo eferente al bulbo raquídeo y al centro del vómito. O también pueden haber irritantes locales como fármacos citotóxicos, como radioterapia, como bacterias, como virus que pueden generar émesis, ¿ok? Porque son irritantes de la mucosa gástrica y por eso les mencioné que tenía un efecto protector, es un reflejo protector. Una faringoamigdalitis porque estimula las fibras aferentes glosofaringeas y del trigémino, y eso va a producir una activación del núcleo solitario y por tanto mediante reestimulación por receptores histaminérgicos o dopaminérgicos tipo 2 o muscarínicos o cannabinoides pueden generar activación del centro del vómito. Es decir, me puedo cansar de decirles cuáles son todos los mecanismos que pueden afectar el vómito. Una cosa tan sencilla como vomitar, que la gente lo ve como cualquier reflejo, es el resultado de una interconexión de muchos centros motores, tanto periféricos, autonómicos, gastrointestinales como centrales. Basado en eso, hay que buscar la etiología del vómito antes de tratarlo. Entonces uno siempre ve que uno va para una emergencia, entonces le quieren clavar al paciente una metoclopramida, pero a lo mejor lo que tiene es una, no sé, una gastroenteritis viral. Entonces hasta que no tenga una disminución del estímulo del virus, pues no va a pasar nada. O, por ejemplo, si tiene una faringoamigdalitis, que lo he visto, yo lo he visto como médico, personas que tienen una pústulas significativas en la retrofaringe, y eso es lo que está generando una estimulación de las fibras aferentes glosofaringeas y genera el vómito. Es como meterse el cepillo de dientes hasta el final de la boca una y otra vez, pues claramente va a estimular el vómito. ¿Listo? Entonces, para evaluar el vómito hay que tener en cuenta todas las vías y para cada una de estas vías hay una farmacología. Por eso es que lo estoy trayendo a colación. Entonces, encontramos que hay 3 receptores implicados con el vómito, que son los dopaminérgicos tipo 2, los 5-HT3 histaminérgicos que producen vómito por la estimulación de receptores de la mucosa gastrointestinal,
y los receptores opioides. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos, fíjense que aquí está dopaminérgico y 5-H3, 5-H3 en estómago e intestino para las fibras aferentes vagales y simpáticas, 5-H3 y dopaminérgico y muscarínicos y cannabinoides en la zona de activación de quimiorreceptores en el área postrema, y H1 y muscarínicos en cerebelo, cuando es por movimiento o por una complicación de un antibiótico que van a ver más adelante, que son los aminoglicósidos. Entonces vemos que estas son vías en común, 5-HT y dopaminérgica tipo 2. Y ahí están básicamente los receptores implicados con la farmacología que vamos a manejar. ¿Listo? Bueno, este es el mismo esquema donde vemos quiénes son los moduladores centrales bioquímicos. Y así sería entonces la farmacología antiemética. Vamos a tener los antagonistas 5-H3. El más insigne de este grupo es el ondansetron, también genisetron, dolasetron, tropisetron. Muy usado los 5-H3 para vómitos inducidos por antineoplásicos, se usa mucho en terapia oncológica. Tenemos antagonistas receptores dopaminérgicos centrales como la metroclopramida, pero fíjense que el 5-H3, a diferencia de el dopaminérgico central, es mucho menos específico. Entonces, vamos a encontrar que todas las vías dopaminérgicas se pueden afectar con consumo de metroclopramida. Los antagonistas receptores histaminérgicos tipo 1, como la ciclicicina, muy utilizado en la enfermedad del movimiento y en enfermedades relacionadas con eh, se me fue, cerebelosas y de oído interno. Antagonistas receptores muscarínicos como la escopolamina, sobre todo para la cinetosis. Los cannabinoides, los antagonistas cannabinoides como el doronabinol, que pues no tienen un mecanismo tan claro. Glucocorticoides y agentes antiinflamatorios como dexametasona, tiene un mecanismo desconocido, pero uno de los mecanismos de acción relacionados con la dexametasona es que la dexametasona tiene un efecto antiinflamatorio neuronal mucho más significativo. De hecho, en trauma cerebral se usa la dexametasona. O cuando hay encefalitis se usa dexametasona porque de todos los glucocorticoides o de los antiinflamatorios esteroideos con mayor acción en sistema nervioso central y que son antineuroinflamatorios, son la dexametasona. Y las benzodiazepinas, que son otro mecanismo que yo creo que ustedes ya lo vieron, como el lorazepam y el prazolam, tienen efecto sedante, tienen efecto ansiolítico, pero también reducen el componente anticipatorio de náusea y vómito. Entonces, la conclusión es saber por dónde puede ser el efecto, si es, por ejemplo, por oído interno, si es por un efecto de ototoxicidad por amiloglicósidos, si es por aferencia sensitiva, si es por ansiedad, si es por memoria. Entonces, claramente, si es una ansiedad que yo cada vez que me vomito, cada vez que voy al parcial de fármaco, entonces pues me va, o es un alprazolam. Pero si el problema es que yo tengo, no sé, una afectación sobre un medicamento que me está generando un componente mético, pues debo hacerlo por receptores dopaminérgicos centrales o por antagonistas 5-H3. Bien. Bueno, entonces ya les mencioné que el antagonista receptor 5-H3, HT3, el ejemplo es el ondansetron, muy utilizado para vómito provocado por fármacos citotóxicos, al igual que el metroclopramida. Metoclopramida y ondansetron son los antieméticos más ampliamente distribuidos en el mercado. Tenemos la ciclicina, que se usa mucho en el vértigo lo que quería decir, el vértigo, en la enfermedad de cinetosis o problemas vestibulares. Los muscarínicos, que tenemos la iosina o la escopolamina, sobre todo para cinetosis. Las antagonistas receptores neurosina como aprepitant para fármacos citotóxicos y los receptores cannabinoides como el doronabinol, que también se usa para fármacos antitóxicos. Bueno, entonces ya les hablé un poquito sobre el ondansetron, es un antagonista 5-H3, perdón, hablemos un poquito sobre la metroclopramida, tiene un efecto antagónico dopaminérgico, sobre todo dopaminérgico tipo 2, también tiene efecto 5-H3 y eso, su efecto antiemético se utiliza por vía endovenosa, intramuscular u oral. Pero una complicación importante es que cuando se usa la metroclopramida, se tiene que hacer
en dosis de infusión. No se puede dar en una sola dosis porque como tiene efecto dopaminérgico puede generar ansiedad y una reacción de activación neuromotora y digamos, una sensación, es que la descripción es una sensación de desesperación inminente porque tiene un efecto dopaminérgico importante cuando se utiliza a nivel dosocopial por vía endovenosa. Tiene que ser administrarse de manera lenta. Cuando no hay efecto con la metoclopramida, pasamos a la ondansetron, que tiene un efecto antagonista 5H3 y que muchas veces se usa, como les he mencionado, repetitivamente en vómitos inducidos por fármacos citotóxicos. Y bueno, ya está, es un cuadro resumen de lo que lo habíamos visto. Esto en relación a su efecto sobre otras vías, si tiene efecto dopaminérgico sobre la acetilcolina, sobre la histamina y serotonina. Vemos, por ejemplo, como, bueno, estos son antipsicóticos, que son butiferononas, como doperidol y aloperidol. Los aloperidoles son altamente con actividad dopaminérgica y con actividad histaminérgica. También se pueden utilizar en la farmacología antiemética, pero pues básicamente son antipsicóticos. Metoclopramida tiene más efecto dopaminérgico que serotoninérgico. Ondansetron más efecto 5H3, más efecto serotoninérgico que dopaminérgico. Fíjense que la metoclopramida tiene doble acción, pero el problema es que la metoclopramida tiene efecto dopaminérgico y puede generar más efectos adversos. ¿Okay? Entonces, por eso hay que tener más discreción con el uso de este. Bueno, les pregunto, me estoy excediendo el tiempo, quiero saber si tengo tiempo para terminar, me lo pueden decir en el chat o me lo pueden decir por acá por audio, porque no conozco cómo es la agenda de ustedes. Ya yo me excedí mi tiempo, pero no importa, eso no pasa nada. Es por ustedes. ¿Cómo cuánto tiempo le falta lo restante? Me queda como unas 20 diapositivas, pero no son tan largas. No sé si tienen más clase, por eso lo pregunto. Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, yo creo que podemos continuar. ¿Listo? Sí, doctor, yo creo que mejor terminamos el tema. Pues, chévere. Gracias. Bueno, entonces tenemos los agentes procinéticos. Como les he mencionado, hay muchas vías aferentes y eferentes que controlan y modulan el movimiento gastrointestinal. Y uno de los problemas que ocurre, sobre todo en el sistema gastrointestinal, en el síndrome de intestino irritable, es una sobreestimulación de la actividad dopaminérgica o serotoninérgica y eso genera una hipermotilidad, un aumento de la movilidad gastrointestinal. Que eso puede traducirse, por ejemplo, en peristaltismo, como, y obviamente puede traducirse en dolor tipo cólico o como también en diarrea. Entonces, todos los agentes procinéticos son aquellos medicamentos que actúan modulando la actividad neuromotora del sistema gastrointestinal. La metoclopramida, que es un antiemético, como lo acabamos de ver, tiene un efecto dopaminérgico bastante moderado, intenso, menos serotoninérgico, y no solamente puede actuar como un antiemético, sino también puede actuar como un procinético y modular la respuesta motora eh, del sistema gastrointestinal. Entonces, metoclopramida, a diferencia, por ejemplo, de ondansetron, sí puede ser utilizado como un procinético para reducir el peristaltismo. En el caso entonces de un síndrome diarreico a nivel hospitalario, ustedes verán comúnmente que pueden encontrar el uso de metoclopramida también con la intención de disminuir un poco la motilidad gastrointestinal. Y también otros fármacos, pero tienen menos acción dependiendo si son con más acción serotoninérgica o con más acción dopaminérgica. Entonces los procinéticos son todos los medicamentos que aumentan, o mejor, no, la palabra no sería aumenta, sería regular la motilidad gástrica, porque no siempre es aumentar la motilidad, porque si es para aumentar la motilidad, lo estaríamos usando como para el estreñimiento. No, estamos hablando de regular la actividad neuronal. Y eso puede ser para la modulación del movimiento. Esto puede ser producido incluso, por ejemplo, en casos que queremos utilizar en intervenciones quirúrgicas o post-intervenciones quirúrgicas o por neuropatía diabética o por acloridria o por anorexia nerviosa
o por gastroenteritis, o por aumento del peristaltismo. Todos esos efectos pueden producirse por la modulación de receptores, tanto histaminérgicos como dopaminérgicos. Entonces ahí vamos a encontrar muchos medicamentos que se usan por otros fines, como por ejemplo metoclopramida, que puede ser un antiemético, o la domperidona, que puede ser utilizada como antagonista del receptor dopaminérgico tipo 2, que también se usa para la regulación de motilidad gástrica, o antagonistas opioides, o agonistas de la motilina, o análogos de la somatostatina. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de un procinético, es aquel medicamento que está buscando modular las vías de la regulación motora de la expresión, bien sea por acetilcolina, por serotonina o por dopamina, de la motilidad gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaríamos hablando de un agente procinético. En las benzamidas, que está la metoclopramida, que la hemos visto ya como antiemético, ¿cómo favorece o por qué produce un efecto procinético? Porque tiene un efecto presináptico de agonista 5-HT4 y favorece la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico. Y como es antagonista, recuerden que tiene una acción antagonista de D2, aquí lo vemos, D2, como es antagonista D2, tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, pero que no tiene tanta relación con la actividad procinética, y antagonista 5-H3 para disminuir la relación de la sensación dolorosa, los reflejos motores y del vómito. Entonces, fíjense que está actuando como un agonista 5-HT4 para la liberación de acetilcolina y regular la motilidad, pero como antagonista 5-HT3 y regula por ejemplo, la emesis y el vómito. ¿Listo? La cisapride es más potente que la metoclopramida, pero no posee acción anti-D2, que es parte esencial de lo que estamos buscando para la actividad también antiemética. Y la cinatipride es idéntica a la cisapride, pero sin efecto 5-H3. Así que metoclopramida, por excelencia, es la molécula procinética que más va a actuar porque modula vías tanto serotoninérgicas como vías dopaminérgicas. Otro es la domperidona. La domperidona tiene un efecto procinético moderado, no tiene efecto 5-HT4, tiene efecto más dopaminérgico tipo 2, pero un problema es que no puede ser administrado por vía endovenosa, a diferencia de la metoclopramida. Puede producir síntomas relacionados con actividad dopaminérgica como mareo, sequedad de boca, incluso puede llegar al punto de diarrea. Y pues tiene presentaciones básicamente tanto orales, que pueden ser tanto en gotas como en suspensión, como en tabletas. Bueno, básicamente todos los efectos o los agentes procinéticos que ya vimos, domperidona, que ya vimos cisapride, vimos metoclopramida, cinitapride, estos medicamentos, ¿para qué los vamos a utilizar? Para regular el tránsito, la motilidad, para regular el vaciamiento acelerado y para relajar el tono de esfínter esofágico inferior. Entonces, muchos de estos medicamentos se utilizan en todo lo que es el sistema, perdón, el síndrome de intestino irritable, en crisis álgicas, porque regula la hipermotilidad o regula el tránsito gastrointestinal. Y también lo podemos usar en enfermedades tipo gastroenteritis aguda, donde hay un aumento del tono simpático gastrointestinal por efecto protector. Y por último, vamos a tener los laxantes. En cuanto a los laxantes, es importante saber cuál es el origen de la constipación. Podemos tener constipación por estrés, por dietas bajas en fibra, por trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, por enfermedades propias del sistema nervioso central o por enfermedades típicas del intestino grueso. Por ejemplo, una de las enfermedades colorectales puede ser las hemorroides complicadas, que aumentando el tono y el peristaltismo del esfínter anal genera una reducción del estímulo del efecto de la sensación defecatoria. Entonces, primero hay que evaluar el origen de la constipación para saber dónde tenemos que buscar. Los mecanismos de acción de los laxantes suelen ser un poco inciertos, pero básicamente lo que estamos buscando es o formar más bolo fecal, que puede ser mediante la administración de fibra, por eso es que hay que evaluar la parte dietaria, o ablandadores, y ahí también sería, por ejemplo, por temas dietarios, por bajo consumo de líquido, o agentes osmóticos, o a quien tenga acción estimulante directa en la mucosa del colon. En este caso vamos a encontrar son los fármacos que se actúan de forma local, como los enemas locales,
que lo que hacen es estimular la mucosa del colon para aumentar el peristaltismo del esfínter anal y del tono del recto y del colon transverso, del colon sigmoides. Mientras que si queremos aumentar digamos, el bolo fecal o tener un efecto ablandador, deberíamos actuar más sobre la constitución de la fibra o la producción de fibra residual intestinal a nivel del intestino grueso. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, los coloides hidrofílicos, que son, por ejemplo, el psyllium. El psyllium es una fibra presente en algo que ustedes deben haber escuchado muy frecuentemente, que es el metamucil. El metamucil es una fibra compuesta que tiene psyllium. El psyllium básicamente es una fibra que tiene la tendencia a generar un compuesto coloide hidrofílico que atrapa agua, y eso es lo que hace que el bolo fecal tenga más agua en su contenido, genere mucho más bolo y se pueda generar más movimiento gastrointestinal. Están, por ejemplo, las sales inorgánicas no absorbibles o azúcares inorgánicas no absorbibles, que son los agentes osmóticos, o tenemos efectos surfactantes o emolientes como aceite mineral. De hecho, se usa como laxante para ese efecto directo sobre la mucosa, supositorios de glicerina. ¿Okay? Hay otros que son irritantes o estimulantes no específicos, como el difenilmetano, que es el lo que hace es aumentar el efecto osmótico con la intención de irritar la pared del colon y generar más tendencia a la expulsión del bolo fecal, o las antraquinonas como la cena y la cáscara, que son también fibras de residuo. ¿Okay? Y por último, también puede haber agentes procinéticos que tengan más efectos sobre la estimulación agonista 5-HT4 o antagonistas opioides. Y una de las causas también de la constipación puede ser farmacológica, porque los opioides pueden producir, por un efecto de la interacción con los receptores opioides, una disminución del peristaltismo a nivel del intestino grueso. Entonces, este cuadro estaríamos viendo, según el tipo de agente, si tiene efecto sobre el tránsito en su tiempo, en las contracciones propulsivas del colon. Esto sería a nivel del intestino delgado, y esto sería a nivel del intestino grueso, o los generadores de masa fecal. Por ejemplo, el magnesio, que ustedes habrán visto, han escuchado mucho ahorita como suplementación. El citrato de magnesio básicamente lo que genera es un aumento de las contracciones propulsivas y mayor acción de la masa fecal para que absorba mucha más agua. Pero, por ejemplo, el metoclopramida, que lo vimos como procinético, fíjense que no genera atrapamiento de agua, no genera masa, y su efecto sería por los receptores dopaminérgicos, sería básicamente en el tránsito como un agente procinético. Pero, por ejemplo, si vemos la fibra dietaria, disminuye el tránsito, pero lo que hace es aumentar las las contracciones propulsivas, y aumenta el bolo y la masa fecal. Básicamente es muy importante aumentar el bolo fecal, porque lo que aumenta el bolo fecal va a generar más peristaltismo y va a generar más contracciones para poder generar el efecto eh, productor o formador de bolo. Entonces, como los laxantes, van a encontrar mucho la fibra dietaria, que puede estar proveniente de células vegetales, coloides hidrofílicos, en este caso celulosa de granos derivados de semillas. Entonces van a encontrar fibra compuesta, muchas veces hecha por semillas de quinoa, semillas de chía o de linaza, pero el psyllium es uno de los coloides vegetales hidrofílicos más interesantes. Básicamente, como le digo, como coloides significa, ellos forman como una especie de gelatina que atrapa agua en el bolo fecal, y eso va a hacer que la materia fecal salga de manera mucho más resolutiva, y que además genere mucho más bolo y más contenido de agua para que sea con menos trauma desde el punto de vista al estimular el efecto defecatorio. ¿Okay? Y lo único que hay que tener en cuenta con este tipo de cosas, los atrapadores de fibra, es que si nosotros necesitamos algún fármaco, esto es algo muy rebuscado, pero igual hay que decirlo. Si una persona necesita aumentar su biodisponibilidad de fármacos a nivel del intestino grueso o el intestino delgado, esto puede ser contraproducente. Eso nada más pasaría en el caso de algunos medicamentos, no sé, por ejemplo, antibióticos como la rifaximina, que son antibióticos que actúan sobre la luz gastrointestinal que se usa en el intestino delgado, pero bueno, es común ver en un paciente con intestino irritable usar rifaximina, y hay que tener en cuenta que los formadores de bolo pueden aumentar esa biodisponibilidad del fármaco. Y pues si no hay suficiente líquido, no hay suficiente bolo, pues esto puede producir una obstrucción, o si tenemos un megacolon, que sería una variante anatómica de un colon muy elongado.
Y por último tenemos los laxantes que son osmóticos, que son laxantes salinos o orgánicos. Básicamente lo que producen es ejerción presión osmótica para la retención de agua en el colon. Puede ser sulfato de magnesio, sulfato fosfato o tartato de sodio o de potasio. Y pueden hacerlos orgánicos como la lactulosa, como la galactosa fructosa, glicerina y sorbitol. Y eso básicamente lo que es un efecto que ejerce presión osmótica para retener mucho más agua en el bolo fecal. Como efectos adversos, tener cuidado en enfermedad renal crónica por la distribución de electrolitos y pues puede haber casos donde haya un efecto contraproducente de diarrea. ¿Listo? Y están los que son ablandadores, como el bisacodilo, que son ablandadores de la materia fecal. Ellos lo que hacen es disminuir la absorción de agua para que haya más agua en la materia fecal y electrolitos, genera un estímulo sensorial y tiene un efecto sobre la síntesis de prostaglandinas y AMP cíclico. Y básicamente lo que hacen es ablandar esa materia fecal mediante la regulación de agua y electrolitos en el tracto gastrointestinal inferior. Con respecto a los antidiarreicos, y ya con esto sí finalizamos, tenemos aquellos que inhiben la motilidad gástrica, aquellos que inhiben la liberación de hormonas prosecretoras, los que son absorbentes o astringentes o modificadores de electrolitos. Uno de ellos es la sulfasalacina, que se usa en la enfermedad inflamatoria intestinal. Los antidiarreicos pueden ser derivados opioides o pueden ser subsalidazo de bismuto o pueden tener efectos de la mostilidad como anticolinérgico como el butil de escopolamina, que ustedes lo habrán escuchado en muchos moduladores intestinales. Y también agentes absorbentes como carbón activado. En este caso, lo que están buscando es exactamente lo contrario. Mientras unos formaban bolo y aumentaban la retención de líquido en la materia fecal, la intención de esto es generar un bolo mucho más compacto con menos líquido y tener un efecto osmótico. ¿Okay? Importante ver que también hay algunos opioides, que como la codeína, que pueden tener efectos centrales como antidiarreico, que pues no debería ser el uso de estos, sino se usan como analgésicos y para el manejo del dolor, pero por su actividad, sobre todo en receptores mu, pueden producir una activación central para disminuir la motilidad gastrointestinal, actuando sobre el peristaltismo, actuando sobre la absorción de agua y cloruro de sodio y aumentando el tono del esfínter rectal. Hay que tener cuidado, sobre todo si la diarrea es producida por una colitis ulcerativa intensa o por alguna diarrea de origen bacteriana. Eh, y bueno, tenemos los inhibidores de liberación de hormonas prosecretoras como la octreotida, que es análogo de la somatostatina, que inhibe la secreción de células o de hormonas gastrointestinales. Y por último, los absorbentes y astringentes como el carbón activado, que se utiliza mucho para evitar la absorción de sustancias tóxicas. El carbón activado es un antidiarreico, pero lo que busca es que no se absorba, o sea, este componente lo que hace es absorber todo este material químico con la intención de que no lo absorba el tracto gastrointestinal y se usa para el manejo toxicológico de intoxicación por sustancias. Bueno, y ya con esto, ya hablamos un poquito de los opioides, ya hablamos del butilbromuro de escopolamina y bueno, ya con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hay que hacer mucho énfasis, sobre todo en el manejo de la secreción gástrica, que es los puntos más claves desde el punto de vista farmacológico para la evaluación académica que van a tener. Y bueno, este correo no lo copio, yo me acabo de hacer un traslado de universidad porque voy a hacer la tesis en otro laboratorio, entonces si me quieren seguir por Instagram, ahí me pueden seguir. Si quieren mi correo electrónico, déjame ponérselos de una vez por acá porque es que ya me cambié de universidad. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Muchas gracias, doctor Teo, por su participación. No, doctora, para mí con mucho gusto y con mucho honor para mí siempre poder ayudar y participar aquí en la cátedra. Esperamos contar con tu próxima clase la semana que viene. Claro que Bueno, sí. gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, hasta doctor.
Sí. reciente. ¿Es posible que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina pudiesen exacerbar dolor por enfermedad por reflujo gastroesofágico? Mira, la vía no. Ok, Lo único que pudiésemos hablar es que, porque digamos que a eso es que cuando vimos aquí enfermedad de reflujo gastroesofágico, cómo era el mecanismo de acción con cualquiera uno de los, espérate, que era esta diapositiva que estaba acá. Entonces, en la producción de ácido, los receptores serotoninérgicos no tienen tanto efecto, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que también que habría que ver digamos, el cuadro básico neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vimos en el estímulo del vómito, vimos que el reflejo central puede producir, por ejemplo, aumento de la producción de ácido gástrico, ¿sí? ok, Entonces, por ejemplo, en un caso en un tono adrenérgico, por un síndrome de ansiedad, sí puede haber, por ejemplo, un aumento del ácido gástrico. Entonces, es un efecto contraproducente. Entonces, muchas veces pasa que cuando hay mejoría de un cuadro neuropsiquiátrico, y eso pasa mucho, yo que trabajo en el área de nutrición, vemos que, por ejemplo, los pacientes cuando tienen depresión, ellos o aumentan o disminuyen el apetito. De hecho, eso es uno de los criterios del DSM-5 revisado, si tienen aumento del ok, apetito o disminución del apetito. Entonces, claro, ellos empiezan con el inhibidor de recaptación de serotonina, supongamos que venían por un trastorno de conducta alimentaria con depresión. Entonces, ellos dejaron de comer. Empiezan a los 14 días a mejorar el cuadro sintomático de la depresión y empieza su aumento del apetito, que lo que pasaba es que el apetito estaba inhibido. Entonces, ok, claro, el paciente confunde que está subiendo de peso por el medicamento, pero lo que está ok, pasando es que está mejorando su ingesta. Entonces, de la misma forma puede pasar con una gastritis asociada con un cuadro ansioso. De repente el paciente estaba con un cuadro ansioso, le mandan un trastorno o con un cuadro depresivo, está menos alerta, empieza a tomar inhibición de recaptación de serotonina, aumenta un poco el tono de atención y de vigilia y empieza a tener síntomas de gastritis o de ansiedad. Entonces eso ujú, puede pasar como algo contraproducente, pero en la vía como tal, serotoninérgica, yo te diría que no. ah, Porque los ok, inhibidores de recaptación de serotonina, o digamos, cuando vemos aquí las vías de producción de ácido, vemos que no hay tanto efecto de receptores serotoninérgicos. Sí hay efectos más en el tono motor intestinal inferior. ok. Bueno, le hago la pregunta porque mi hermana comenzó a tomar escitalopram hace unos 4 días aproximadamente y me dijo que 2 días después de que comenzó a tomar escitalopram ha tenido dolor de estómago durante la noche y dice que es un dolor muy fuerte que no la deja dormir. Yo le dije hoy que la suspendiera, que lo suspendiera, que tomara esomeprazol o omeprazol 30 Sí. minutos antes de cada comida, pero no sé si sería bueno o sea, que suspenda el medicamento definitivo o si pudiese ingerirlo con el uso de omeprazol. Yo lo dejaría con el omeprazol una vez al día al desayuno, media hora antes del desayuno y que mantenga. Ok. Me dijiste que estaba con cuál antidepresivo. Con escitalopram. Y si te lo planteas buscarlo aquí en Medscape, de repente a ver si tiene reportado gastritis como citalopram. Efectos adversos. Tiene diarrea, somnolencia y náusea en un 10% de la población y del 1 al 10% tiene dolor abdominal. Mm, Vómitos. Entonces puede ser un efecto adverso. Déjala con el esomeprazol, pero una vez al día nada más. ok, Pero que lo ok, mantenga. ¿Ok? perfecto. Chévere, doctor. Muchísimas Listo. gracias. No, con gusto. Bueno, no sé si hay alguna más. Si no, ahí tienen mi correíto electrónico, cualquier cosa me pueden escribir, teodoroperezherder@gmail.com. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Doctora, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer contar con mi participación anual en la cátedra. Gracias, Teo. Bueno, feliz tarde, chicos, que la pasen bien. Saludos. Gracias, doctor. Feliz Gracias, tarde. doctor. Igualmente para usted, doctor. Hasta luego.